Quería comenzar el siguiente análisis con la pregunta ¿quieres ser millonario? Así que comencé a buscar en internet los típicos consejos que dan los empresarios y encontré una página llamada MDZ en donde vienen los consejos de Ray Kroc, de quien les hablaré más adelante. No pude creer la forma en que la persona que escribió el artículo de MDZ describe el supuesto éxito de Ray Kroc. Como no tiene desperdicio, se la voy a leer con mi voz de viejo feo. La explicación de MDZ es la siguiente. A modo de resumen, Ray Kroc se asoció en 1954 con los hermanos Richard y Maurice McDonald para supervisar y expandir la cadena de hamburguesas McDonald's. Algunos años más tarde, en 1961, el empresario logró quedarse con el control de la compañía y la hizo crecer hasta convertirse en una de las marcas más emblemáticas de la historia. Les voy a leer la siguiente parte para que la recuerden porque es muy importante. Algunos años más tarde, en 1961, el empresario logró quedarse con el control de la compañía. La película que hoy vamos a analizar se llama The Founder, que se traduce como El Fundador. No sé si quien le puso el título fue por sarcasmo porque Kroc no fundó nada, o tal vez sí, si tomamos en cuenta que fundó una empresa para robar. En español la titularon como Hambre de Poder. Ahora sí que quienes le pusieron el nombre en español acertaron, porque describe muy bien el personaje principal y juega con la historia de uno de los restaurantes más famosos del planeta, McDonald's. El guión fue escrito por Robert Siegel y fue dirigida por John Lee Hancock. El filme comienza con Ray Kroc, interpretado por Michael Keaton, al que los viejos recordamos como Batman, y que ahora interpreta un superhéroe para los tiburones, los pequeños burgueses y todos los desclasados que sueñan con ser millonarios. Mr. Kroc es un gringo promedio que busca su pedacito del sueño americano al cual no puede acceder. Tiene 52 años y es un fracasado que intenta vender batidoras a los dueños de los restaurantes. Viaja de pueblo en pueblo ofreciendo sus batidoras de 5 ejes mientras intenta engatusar a los restauranteros con discursos pseudofilosóficos. El ruco simplemente no vende nada y no logra tener el suficiente éxito para ser millonario. Mientras está descansando de sus viajes, Mr. Kroc busca soluciones rápidas en las grabaciones del Dr. Clarence Floyd Nelson. Este personaje está basado en una persona real llamada Norman Vincent Peale, quien fue uno de los precursores en la industria de la superación personal. Eso sí que es tener mentalidad tiburón, vender libros y grabaciones de cómo tener éxito y dinero a personas desesperadas por tener éxito y dinero. El día de hoy, Mr. Kroc estaría en los seminarios de charlatanes como Carlos Muñoz, Diego Dreyfus, Ricardo Ponce o Daniel Javif. Veamos quién era el tal Norman Vincent Peale. Fue ministro del movimiento metodista y autor del bestseller El poder del pensamiento positivo. Y uno de sus seguidores era el mismísimo Donald Trump. Sus libros siguen vendiéndose, algo que me pone muy triste. Como podemos ver, eso de vender basura disfrazada de filosofía ya tiene mucho tiempo. Siguiendo con el inicio de la película, Mr. Kroc contacta con unos restauranteros que le piden 8 batidoras, siendo un pedido muy alto que el mismo Kroc se lanza hasta California para conocer a los compradores. De esta manera llega al primer restaurante McDonald's. Mr. Kroc se sorprende al darse cuenta de que su comida se la entregaron al instante que la pagó. No le dieron vasos, platos o cubiertos, y su hamburguesa venía envuelta en papel y dentro de una bolsa también de papel. El restaurante no tenía mesas ni sillas, ni siquiera tenía un lugar para poder comer. Simplemente les entregaban sus bolsas y sus vasos con refresco y el que sigue. Los hermanos Richard y Maurice McDonald no inventaron el concepto de comida rápida, pero sí lograron crear su propia idea y formato, tanto dentro como fuera del restaurante. Dentro del restaurante le llamaron Speedy Service System, que estaba inspirado en la producción en cadena de las fábricas al estilo del Fordismo. De esta manera, la mayor parte de los procedimientos en la cocina estaban sincronizados para facilitar la producción y agilizar el servicio. La gran diferencia era que la mayoría de los alimentos estaban preparados y se mantenían calientes antes de que el cliente los ordenara. Los hermanos McDonald le explicaron a Mr. Kroc todo lo referente a su experiencia en restaurantes, el diseño de su restaurante en Phoenix ya con los arcos dorados para llamar la atención y el menú. Básicamente le dieron toda la información. Mr. Kroc quería convencerlos de crear una franquicia, pero los hermanos no querían ya que habían tenido varias malas experiencias. Mr. Kroc seguía intentando vender batidoras, pero seguía fracasando, así que regresa con los hermanos para volver a intentar convencerlos, ahora con su filosofía barata y, como buen gringo, apelando al nacionalismo de los McDonald's. Y es que Mr. Kroc estaba viendo el éxito frente a él, o mejor dicho, estaba viendo el éxito de los hermanos McDonald frente a él, pero poco podía hacer.
Después de convencer a los hermanos para firmar un acuerdo para empezar la franquicia, Mr. Kroc comenzó a encontrar personas que abrieron sus propios restaurantes de McDonald's. En ese momento de la historia de la película se vuelve un montón de diferencias entre los hermanos y Mr. Kroc, pero mejor ustedes véanlo en el filme. El punto que me interesa contarles es cuando Mr. Kroc conoce a Harry Sonnenberg, que es una persona fundamental para el desarrollo de la historia y de la fortuna de Mr. Kroc. Harry fue quien se dio cuenta de que la franquicia de los restaurantes no funcionaba para que Mr. Kroc se hiciera millonario, y fue quien le aconsejó de que el verdadero negocio se encontraba en los pies de las personas, o sea, en los terrenos sobre los cuales se construían los restaurantes. De esta manera, Mr. Kroc compraba la tierra donde se elevarían los arcos dorados, siendo él quien rentaba el terreno para los restauranteros. Vaya, la fortuna de Mr. Kroc no era por vender hamburguesas, sino por rentar los terrenos. Con esto puedo deducir lo siguiente: Mr. Kroc era incapaz de tener una buena idea para hacerse millonario, pero sí tuvo la astucia para engañar a los hermanos McDonald y para aprovecharse de las ideas de Sonnenberg. De manera paulatina, Mr. Kroc fue creando una corporación con el apellido de los hermanos McDonald y con el símbolo de los arcos para hacer creer que era su empresa. Según el filme, incluso contrató abogados para desaparecer el contrato que originalmente firmaron los hermanos y él. ¡Qué gran mentalidad tiburón de Mr. Kroc! Y es que en el capitalismo, el ser humano se degrada con tal de obtener poder económico. A muchos capitalistas no les importa romper acuerdos legales o engañar a sus socios, lo cual habla de que son poco o nada honrados, y esto lo podemos ver en la escena con los abogados. Resulta que los hermanos McDonald le pidieron a Mr. Kroc $2.7 millones y el 1% de las ganancias de la compañía para siempre y el restaurante de San Bernardino para entregárselo a los trabajadores, lo cual enfureció a Mr. Kroc, y este se vengaría al final de una manera totalmente abusiva. Ustedes lo pueden adivinar, ¿eh? Ustedes cerrarían el trato más importante de sus vidas con un apretón de manos frente a alguien que les demostró una y otra vez ser una nefasta, mentirosa y deshonesta persona. La venganza de Mr. Kroc fue total. Le robó el restaurante, el Speedy System, los arcos dorados, inclusive obligó por contrato a que los hermanos retiraran su apellido McDonald's de su propio restaurante. Le quitaron su propio apellido a su propio restaurante. Pero ahí no termina el trágico final. Mr. Kroc abrió una sucursal de su McDonald's frente al restaurante original de los hermanos McDonald para hacerlos quebrar. ¡Ay! Qué hermosa historia para explicar cómo funciona el capitalismo yanqui. Seguro más de un emprendedor derramó sus lágrimas en el cine mientras veía cómo un empresario destruía a otros. Pero aún falta el gran final de la venganza, lo que con el tiempo fue la peor parte para los hermanos McDonald. Como nunca pudieron probar el trato de palabra que cerraron con el apretón de manos, no recibieron ni un miserable dólar por las regalías de la empresa. Según datos de la película, esas regalías superarían los $100 millones por año. Como podemos entender, la gente de MDZ prefiere mentir al no decir que Ray Kroc no es ni un gran empresario, ni es tampoco un gran emprendedor, ni siquiera un gran visionario. Ray Kroc es un ladrón que prefirió robarle a los hermanos McDonald sus ideas, sus recetas, sus conceptos. Vaya que hasta le robó el nombre. Así que ya sabemos, los capitalistas no tienen moral, ni ética, ni escrúpulos. Para ellos es más importante el dinero y el poder que ser personas con conductas correctas, que realmente usan su cerebro para tener sus propias ideas. Esto es el capitalismo real. Este video es el primero de la cuatrología, espérame, a ver, no sé cómo se dice, o sea, que serán 4 videos, trilogía de, pero ya me acordé. Este video es el primero de la tetralogía del capitalismo real, para que estén atentas y atentos a los siguientes videos. Y se me olvidaba, les recomiendo que lean el libro del Manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels para comprender el capitalismo y a los capitalistas.